Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas. El día de hoy estoy con ustedes para compartir este 17º sesión de curso básico de liturgia. En esta ocasión vamos a ver la plegaria eucarística. Estamos viendo, como ustedes recuerdan, ¿verdad?, la segunda parte que integra la liturgia eucarística. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte, que es la plegaria eucarística. Estamos en esta sesión número 17 y agradezco a toda la gente que ha estado con nosotros en estas sesiones, que han querido lo único, dar a conocer un poco nuestra fe para conocerla más y amarla de mejor manera. Recordemos que este es un curso básico de liturgia para todos aquellos que lo quieran tomar, y agradezco a la gente que lo está compartiendo y también lo está viendo. Vamos entonces. Pregunta número 50 de este curso básico de liturgia. La plegaria eucarística, como segunda parte de la liturgia eucarística, ¿qué parte es en toda la celebración? Y la respuesta es: el centro y culmen de toda la celebración. Y además es una plegaria de acción de gracias y de santificación. Esto lo podemos ver en la Institución General Mistral Romano número 78. Por tanto, esta plegaria eucarística lo que tiene es ser el centro y el culmen de toda la celebración. ¿Y por qué razón? Porque fíjense que es interesante que esta plegaria eucarística incluye lo que más adelante vamos a ver como la consagración. Y esa, podríamos decir, la consagración es como la perla, ¿no? Como la cereza del pastel, ¿no? Por esa razón se habla que la plegaria eucarística es el centro y culmen de toda la celebración. Y en esta plegaria eucarística lo que se quiere es dar gracias a Dios por todo cuanto existe, por la salvación, gracias por lo que nos has dado, gracias por las propias cosas materiales, la naturaleza, y también te pedimos que nos santifiques, que nos des tu vida divina. Recordemos, hermanos, que uno de los fines de la liturgia, porque son dos, el primero es alabar a Dios, y el segundo fin de la liturgia es que el hombre se santifique, que el hombre llegue a tener la altura o la edad del propio Dios, lo que llamaríamos en la propia teología de Oriente la divinización del hombre. Vayamos, número 51. ¿Cómo invita el sacerdote al pueblo a participar de esa plegaria? ¿Cómo invita el sacerdote al pueblo? Y lo invita haciendo lo siguiente. Es interesante que el sacerdote dice: invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios y a darle gracias. Elevar el corazón a Dios y darle gracias a través de la oración que Él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Esto, en pocas palabras, es lo que escuchamos en la misa cuando dice el sacerdote, extendiendo las manos, dice: el Señor esté con ustedes. Ahí comienza la plegaria eucarística. Ya el sacerdote anteriormente ha leído la oración sobre las ofrendas, ¿verdad? Después de la oración de las ofrendas, entonces el sacerdote comenta, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El pueblo responde eso: y con tu espíritu, según como lo vemos aquí en la propia, dicen por ahí, ¿verdad?, filmina, bueno, diapositiva o imagen, como quieren comentarlo. Y dice, el sacerdote elevando las manos prosigue: levantemos el corazón. El sacerdote elevando las manos prosigue: levantemos el corazón. Y el pueblo responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantar el corazón significa no sacarlo, ¿verdad? Es interesante que hay un chiste que me llamó muchísimo la atención sobre una enfermera que estaba asistiendo a un médico en una operación de corazón abierto, y el propio médico le dice a la enfermera: levantemos el corazón. Y la enfermera le responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. No, tonta, que levantes el corazón. Bueno, pequeña cosa, ¿no? Pequeño chistorín. Pero bueno, se responde así: lo tenemos levantado hacia el Señor.
Y el corazón, recuerden, es la parte más íntima del hombre, de la persona, que es con el cual queremos dirigirnos hacia Dios. Que todo nuestro ser se dirija hacia Dios. Todo nuestro ser, todo lo que somos. Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice: demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el pueblo responde: es justo y necesario. Comenta la rúbrica: el sacerdote prosigue el prefacio con las manos extendidas. Me llama la atención que esta invitación a la plegaria eucarística es muy interesante, porque puede ser tanto dicha como cantada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Bueno, como sea, ¿no? Y cantarlo, también se puede, ¿eh? Entonces, tanto se puede recitar como se puede cantar. Y en esta nos está diciendo, primero, Dios está conmigo o está con nosotros. Segundo, dirijamos nuestra atención a Dios. Y tercero, démosle gracias a Dios porque es justo y es necesario de todo lo que nos da. Esa es la preparación que se tiene para la plegaria eucarística, que comenta aquí, ¿verdad? El sacerdote prosigue el prefacio con las manos extendidas. Entonces, el prefacio es parte de la plegaria eucarística, ¿no? Y esta es una invitación que se nos hace a elevar el corazón hacia Dios, darle gracias a Dios y estar en sintonía hacia Dios toda la asamblea. Por eso, estas respuestas es muy necesario que las hagas en voz alta, que se escuche. Ustedes que son de liturgia, recuerden, son personas que orientamos a los demás cuando no saben contestar en misa. Tampoco significa que griten como locos, ni tampoco significa que aplastemos a los demás que tratan de ir a misa y que tratan de aprender. No, pero sí traten de ser una guía para aquellas personas que lamentablemente no conocen mucho de la liturgia. Sigamos. ¿Cuál es el sentido de la plegaria eucarística? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? Nos comenta entonces en la Liturgia Universal Romano, dice lo siguiente: es toda la congregación de los fieles, es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y de la oblación del sacrificio. Ese es el sentido. Que toda la asamblea se una en Cristo, reconociendo la grandeza de Dios y el sacrificio que hizo por nosotros. También el Papa Francisco, en una de sus audiencias que hemos tomado en cuenta para explicar todo esto, el miércoles 7 de marzo del año 2018, comenta que tiene el sentido para unirse, y para poder unirse debe entender la asamblea. O sea, si queremos unir a la asamblea debe entender qué es lo que se está diciendo. Y por tanto, por esto dice el Papa, la Iglesia ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende, para que cada uno pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración con el sacerdote. Entonces, si la finalidad o el sentido de la plegaria eucarística es que nos unamos, reconociendo la grandeza de Dios y el sacrificio que hizo por nosotros, es necesario que si me quiero unir, pues debo entender, debo poner atención, debo tratar de comprender qué se está diciendo. Pues si me quiero unir, debo entender. Y por esa razón está la plegaria eucarística en español. Porque anteriormente, si recuerdan, antes de 1962, pues era en latín. Y el padre lo hacía en latín y rápido, ¿no? Y tal vez pues, no entendíamos ni un pedazo. ¿Quién sabe qué estará diciendo el padre ya jugando la comidita solo, ¿no? Entonces, es interesante aquí que el Papa lo comenta. Por eso se dice en lengua que la gente comprenda, para que se una a esta alabanza, y esté en consonancia con esta oración con el sacerdote. Aquí me quedan muchas dudas, no sé si ustedes también, que de repente suele pasar que tal vez el sacerdote va a la carrera.
O que tal vez nosotros mismos nos desconectamos. O sea, estamos en la misa y comienzan estas invitaciones, ¿no? Para unirnos. Y lamentablemente las contestamos así como de, sí, rápido, sí. Y después en lo que dice el sacerdote no le ponemos tanta atención. Y eso que estamos de pie. Yo he visto personas que están dormidas y de pie en el prefacio. Y me quedo pensando, ¿cómo le hacen, Santa Madre de Dios? Les voy a pedir la receta, ¿no? Para yo poder también estar de pie sin que esté yo haciendo algo mal o sin que me vaya yo a caer. Pero es interesante entonces ver que la liturgia nos invita a comprender para unirnos, o unirnos comprendiendo lo que está sucediendo. Y es necesario poner atención. Por favor, plegaria eucarística en el prefacio después de la invitación a la unidad, traten de poner atención. Por favor, imagínenlo, piénsenlo, escuchen atentamente, porque es lamentablemente donde nos desconectamos. No sabemos ni qué onda. Y los prefacios son unas cosas hermosísimas de oración y de sentido del por qué estamos ahí, porque los prefacios van cambiando según el tiempo litúrgico y según la celebración o la intención de la celebración que se está realizando. Fíjense, que lamentablemente a veces no ponemos tanta atención, ¿no? Pero bueno, ustedes a partir de hoy vamos a tratar de hacerlo, por favor. Sigamos. Número 53. ¿Qué exige de nosotros la plegaria eucarística? Ya hemos dicho que si lo que quiere es unirnos, necesitamos nosotros pues poner atención. ¿Sí? Exige que todos la escuchemos con reverencia y en silencio. Instrucción general romano número 78. Exige que todos la escuchemos con reverencia y silencio, con respeto y en silencio. Llama la atención que parece ser que esta indicación está al revés para muchos de nosotros. Que cuando el Padre ya empezó a hablar, en verdad es justo necesario, no sé qué, y sigue hablando, es cuando nomás nos distraemos y no escuchamos. Mucho menos con respeto y mucho menos en silencio. Entonces, lo que nos pide es escuchar con reverencia y hacerlo en silencio. Por favor, es lo que exige de nosotros la plegaria eucarística. Escuchar con reverencia y en silencio. Traten de hacerlo por amor de Dios. Sigamos. Número 54. ¿Cuáles son los principales elementos de la plegaria eucarística? Vamos entonces a ver 8 elementos. Y vamos a ir identificándolos utilizando la plegaria número 2, que es la más conocida cuando uno va a misa. Hay más plegarias, hay más prefacios. Los padres los utilizamos según la necesidad de la asamblea y según lo que nos invita a realizar el calendario litúrgico o según la propia celebración, como he dicho. Tiempo litúrgico, que si es una misa no sé, de algún santo, de algún mártir, de alguna intención especial que la iglesia nos invita a celebrar, pues van cambiando, ¿no? Vamos a ver entonces los principales elementos de la plegaria eucarística. Son 8. Primero, la acción de gracias. Sobre todo en el prefacio, donde el sacerdote, en nombre de todo el pueblo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salvación o por alguno de sus aspectos particulares, según el día, festividad y tiempo litúrgico. En Instrucción General Misal Romano número 79. Esta acción de gracia es lo que conocemos comúnmente, aquí está en la imagen, cuando el Padre dice, después de habernos invitado a levantemos el corazón, y no sé qué tanto, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y entonces empieza a hablar él solo, y dice, en verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra diste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él
en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Esta parte que acabo de leer, que comúnmente tal vez te la sabes de memoria, porque es la plegaria eucarística número 2, muy usada entre nosotros los sacerdotes, es la acción de gracias. Esta parte, donde el sacerdote, como he dicho, en nombre de todo el pueblo, glorifica a Dios Padre. Le da la gracias por la obra de la salvación o algún aspecto en particular según la festividad o el tiempo litúrgico. Acción de gracias. Fíjense, interesante, ¿no? Ni sabíamos tal vez cómo se llamaba esta parte de la plegaria eucarística y siempre la estamos escuchando. Te reto que trates de identificar esas partes. Primera parte, acción de gracias. Segunda, la aclamación, con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. Y es lo que cantamos, que esté aquí a un costado: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Esa es la aclamación, segunda parte de la plegaria eucarística. Y es interesante que en esta parte, ¿verdad?, nos está diciendo que nos unimos a los coros celestiales. He visto una película que se llama El Gran Milagro. Ya para esta fecha o esta época, como que los efectos especiales no son muy bonitos, que digamos, son tanto burdos. Pero es interesante cómo explican que en esta parte, o en partes de la propia Eucaristía, se une la iglesia triunfante, la del cielo, con la iglesia peregrinante que somos nosotros. Nos unimos. Y también la iglesia purgante, que está en el purgatorio, se une en la propia Eucaristía. Y aquí lo está comentando, ¿verdad? Que llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Uniéndose a los coros celestiales, cantamos sin cesar. Fíjense, nos unimos a la iglesia triunfante cantando el santo. Cuando cantamos el santo, entonces no solamente somos nosotros, sino todos los santos, todos los serafines, todos los ángeles, arcángeles, potestades, todo lo que usted quiera decir del mundo angélico. Ahí están todos unidos, proclamando todo el pueblo con el sacerdote. Claro, a veces el santo, como bien sabemos, no se canta. Se puede no cantar, recordemos otras propias lecciones, y simplemente se puede recitar. Y no está mal, ni es pecado, ¿verdad? Ya sabemos. Número 3. Tercera parte de la plegaria eucarística. La epíclesis, con la cual la Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados. Es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella. Epíclesis, invocación del Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y este cuerpo y sangre de Cristo nos dé la salvación. Esa es la epíclesis, la oración del Espíritu Santo. Y está aquí a un costado cómo comienza la epíclesis. En rojo, recuerden, son las rúbricas, lo que el sacerdote también está viendo al momento de la celebración. Indicaciones que se le están diciendo al sacerdote que tiene que realizar, por la importancia de la oración, del momento o de lo que se está realizando. Comenta, el sacerdote con las manos extendidas dice: Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Rúbrica 101 del ordinario de la misa. Junta las manos y manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas dice: por ello te pedimos que santifiques estos dones, perdón ahí por no haber hecho el espacio, con la efusión de tu Espíritu. Junta las manos,
y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz juntamente, diciendo: de manera que se conviertan para nosotros, ahí está la cruz, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Junta las manos. Fíjense, o sea, es interesante que esta parte del epíclesis es muy importante, igual que las otras partes que estamos describiendo de la plegaria eucarística. Pero es interesante el movimiento de manos que comenta. Junta las manos, las extiende, como este signo de que el Espíritu Santo descienda sobre estas ofrendas, ¿no? Después las junta, traza y después vuelve a juntarlas. Aquí en la epíclesis es cuando se usa la campanilla, que ya he explicado en el curso básico de monaguillos, por si ustedes quieren verlo, que hay una cápsula especial para eso de unos 5 o 6 minutos, de cómo se usa la campanilla dentro de la Eucaristía. Y yo recomiendo que en esta parte entonces de la epíclesis, ya al final, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y que juntan las manos, es cuando se hace el trin, para entonces hincarnos en la epíclesis. Bien, sigamos. 4. Narración de la institución y consagración. Por las palabras y por las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y los dio a los apóstoles para que comieran y bebieran, y dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. Es la narración de la institución de la consagración. La narración donde, y por la tarde, en aquella misma tarde. Ahorita vamos a ver cómo se dice. Pero es interesante que son las palabras y las acciones que el mismo Jesucristo hizo. Es la narración. Y después la parte de la consagración. Las mismísimas palabras de Jesucristo para que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Vamos a verlo entonces. Ordinario de la misa número 102. En las fórmulas que siguen es la rúbrica. Las palabras del Señor han de pronunciarse claramente y con precisión, como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras. Fíjense, está invitando a la importancia, claramente y con precisión. Buena dicción, abrir la boca, tener un buen micrófono, que sea no moquiento, pues tratar que en ese momento me suena la nariz para que lo que sigue se escuche bien. Y dice, él mismo. Es interesante esta parte, fíjense, que comenta en la rúbrica. En la misa vespertina del Jueves Santo, ese día solamente se agrega esto, él mismo. En esta misma noche, interesantísimo, en esta misma noche, el Jueves Santo. Solo ese día agregamos eso. Los demás días no, nomás decimos él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, estamos narrando la institución de la Eucaristía. Y dice aquí, toma el pan y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar prosigue. Tomó el pan. Y dice, un poco elevado sobre el altar. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, se inclina un poco sobre el altar. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Inclinado sobre el altar, un poco. Mientras el pan consagrado al pueblo, muestra el pan consagrado al pueblo. Y hace ahí la campanilla, trin, trin. Lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión. Cuando yo hago eso entonces, después de la consagración, después de la elevación, que lo muestro al pueblo, esa es la idea, mostrarlo al pueblo, que lo vean. Por eso cuando en la consagración el Padre levanta el pan, no es de agacharnos, sino de mirarlo, porque aquí comenta, muestra el pan consagrado al pueblo. Muestra, lo veo, tengo que verlo, tengo que estarlo observando.
mis ojos en el pan consagrado, el cuerpo mismísimo de Jesucristo, allí está. Entonces levanto y la gente lo ve, ¿no? Lo ve. Después dice, ¿verdad? Lo deposita sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión. Yo sé que algunos padres ya de repente, como estamos medios viejitos y medios cuchos, y algunos venimos hasta con la garantía vencida, un servidor es un ejemplo, ya no podemos agacharnos tanto, no podemos hacer una genuflexión total, pero bueno, ahí se nos invita a que el sacerdote lo haga, ¿no? Una genuflexión. Sigamos. Después prosigue el sacerdote del mismo modo, acabada la cena, y aquí dice en rojo, toma el cáliz y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, dice, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, se inclina un poco, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Muestra el cáliz al pueblo. Tenemos que estarlo viendo el pueblo. Lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo genuflexión. Fíjense, esto es lo que dice que el sacerdote debería hacer. Las normas son claras. Sigamos. El sacerdote nos indica que nos pongamos después de pie. Dice, misterio de la fe. Y nosotros respondemos con una aclamación. Es interesante que ponernos de pie y hacer esta aclamación, pues nos habla de estar adorando lo que ha sucedido ahí. Misterio de nuestra fe. Es decir, esto es lo más grande de nuestra fe. Y hay diferentes contestaciones y también diferentes formas de aclamar, porque es una aclamación, de aclamar que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están sobre el altar, como regalo que Dios nos ha hecho. Por tanto, diría el Papa, celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en la espera de su regreso glorioso, la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y tierra. Ofrece el sacrificio pascual de Cristo, ofreciéndose con Él y pidiendo en virtud del Espíritu Santo que de convertirse en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Audiencia del Papa, miércoles 7 de marzo del 2018. Entonces el sacerdote hace estas aclamaciones, una de las que vamos a ver. Primera opción. Luego dice una de las siguientes fórmulas. Cuando dice CP, significa sacerdote principal, ¿verdad? Sacerdote principal. Cuando diga CC, significa concelebrantes, ¿no? Bien. Este es el misterio de la fe, primera forma. Segunda, este es el sacramento de nuestra fe. A estas dos aclamaciones que el sacerdote nos invita a hacer, el pueblo prosigue diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este es el misterio de la fe, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Primera forma. Segunda, este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Respuesta del pueblo. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Segunda forma. ¿Te la sabes? Tercera forma. Eres el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Cada una de ellas, de estas aclamaciones, después de la consagración, al levantarnos, llama la atención que los sacerdotes lo usamos en ocasiones, pues vaya, de una manera libre, ¿no? Dice ahí, o bien, o bien, o bien. No dice el ordinario de la misa que en qué tiempos tendremos que hacerlo. Pero algunos sacerdotes, vaya, ya un poco grandes, comentan, bueno, me han comentado al menos, que se hace cada una de estas aclamaciones según el tiempo litúrgico. Ejemplo, que en el tiempo de Cuaresma es esta última.
Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Supuestamente en Cuaresma es esta. Y en Adviento es otra, y en Ordinario es otra. Bueno, es lo que me han comentado, ¿no? Entonces, pudiera ser estas tres aclamaciones. Padre, ¿de qué va a depender entonces cuál debo decir o cuál se va a hacer? Pues según lo que diga el sacerdote en ese momento. Y para eso entonces, como nosotros como grupo de liturgia, nos tenemos que aprender de memoria estas contestaciones. Llama la atención que a veces, bueno, un servidor lo ha hecho, con el sentido de despertar a la gente. Y hago esta última. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Están ya de pie y se quedan así viendo uno al otro de, ¿y qué contestamos? ¿Y cómo le hacemos? Y te quedas tú, bárbaros, no saben cómo contestar. Pero bueno, ustedes sí van a saber, ¿verdad? Bien, sigamos. Quinta parte, anamnesis, por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Vaya, la anamnesis, ¿verdad?, es que se cumplió el mandato que Cristo nos dejó y recordamos de manera viva, memorial, ¿verdad?, la pasión de Cristo, su resurrección y que se fue al cielo. Por tanto, el sacerdote ordinario de la misa número 105 comentaría: después el sacerdote con las manos extendidas dice, con celebrantes, con celebrantes, si hay más padres, también deberían hacer las manos así, manos extendidas, igual con el propio concelebrante principal. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Sigamos. Número 6. Por la cual en este mismo memorial, la Iglesia, principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y día a día se perfeccionen por la mediación de Cristo en la unidad con Dios y entre ellos, para que finalmente Dios sea todo en todos. Y dice esta parte de la oblación. Ojo, de la oblación es reconocer que Dios se sacrificó por nosotros. Pero también nos invita entonces que si Dios se sacrificó por nosotros, nosotros también nos sacrifiquemos por los demás para darles vida. Y esa es la unidad que se nos invita a tener en Dios. Él se da, yo me doy. Nos damos todos. Y entonces se comenta: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos unimos en el cuerpo y la sangre de Cristo, sabiendo que si Él se entregó, nosotros también tendremos que entregarnos. 7. Intercesiones, por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, tanto con la del cielo, como les dije hace rato, como con la de la tierra, y que la oblación se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y de la salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense, intercesiones, ¿verdad? Pedir que se celebra esta Eucaristía en comunión con todos los que estamos aquí de la tierra. Y también pedir por los miembros vivos, por los enfermos, por los difuntos, por los que ya están salvados. Pero todo esto, ¿por qué? Porque tú nos diste tu cuerpo y tu sangre. Y dice el sacerdote, con celebrante uno, si es que hubiera 2 o 3. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Estamos hablando de toda la Iglesia universal. Y con el Papa Francisco. Y con nuestro obispo, Víctor Alejandro, en este momento. El N pues se cambia según el Papa o según el obispo.
Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y sigue diciendo, acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección por los difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, los santos, toda la gente que ha muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos entonces que la gente que está en el purgatorio pues suba al cielo, ¿no? Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Aquí trajimos entonces a la memoria y al recordar, ¿verdad?, todas las personas que han muerto, las que están en tu presencia, y también a la Virgen María y también a todos los santos. ¿Con la intención de qué? Con la intención única de reconocer que por el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, compartiremos la vida eterna y estaremos cantando sus alabanzas. 8. Doxología final, por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación Amén del pueblo. En la doxología, dice aquí, se junta la mano del sacerdote, toma la patena con el pan consagrado y el cáliz, y elevándolos dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doxología entonces expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con un amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos diciendo, reconociendo entonces que todo lo hacemos por Dios, por el Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, que lo hacemos por la Trinidad, que le damos gloria a Dios por habernos dado a su Hijo que se sacrifica por nosotros, que nos sostiene el Espíritu Santo y que el Dios Padre está ayudándonos en ese momento, que nos ha dado todo cuanto tenemos. Y decimos amén, pero un amén, hermanos, fuerte, un amén que se escuche, un amén que digas, vaya, esta persona sí vino a misa, ¿no? Amén, ay Dios mío, no, una aclamación que se escuche, amén. Hasta hay gente que en el amén se canta, amén, 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 por los siglos, amén, etcétera, ¿no? O padres que he escuchado que también invitan a 3 aclamaciones en el amén, 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 aunque sean dichas. Interesante. Y bueno, queridos hermanos, ha sido todo el día de hoy. Agradezco que haya estado con un servidor en esta formación de liturgia, en nuestra plegaria eucarística, la segunda parte de la liturgia eucarística. Esperemos pronto tener la tercera parte de la liturgia eucarística y ya casi estaríamos concluyendo nuestro curso básico de liturgia. Estamos ya en los últimos capítulos. Dios me preste vida para concluirlos y para tener un curso básico de liturgia bien integrado y que usted pueda participar mucho mejor, bendito sea Dios, en su celebración eucarística. Hasta pronto, cuídense mucho. Bye bye. Sonríe, Cristo te ama.